Jazmín nunca imaginó que una simple mañana en Dubái cambiaría su vida para siempre. Ella estaba en el zoco de especias del barrio antiguo, lejos de los rascacielos relucientes, buscando azafrán para el restaurante donde trabajaba como repostera. El aroma de cardamomo y canela llenaba el aire cálido mientras negociaba el precio con un vendedor sonriente. De repente, una comitiva de hombres de traje negro surgió entre los puestos coloridos, abriendo el camino con discreción, pero con autoridad. En el centro de ellos, un hombre alto, de mirada penetrante, se cruzó en su camino y, por un instante, sus ojos se encontraron. Jazmín sintió que el mundo se detenía por ese segundo interminable. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, la comitiva ya había seguido y desaparecido entre los callejones estrechos del zoco. Jazz sacudió la cabeza, pensando que estaba soñando despierta. Ella tenía cosas más importantes de qué preocuparse que de extraños misteriosos en los mercados. Pagó el azafrán y siguió su camino, pero algo dentro de ella había cambiado. Esa mirada había tocado una parte de su alma que ella mantuvo encerrada durante 3 años. Desde que huyó de su pueblo en el interior de Arabia Saudita, Jazmín juró nunca más confiar en promesas de amor. El compromiso arreglado, que casi la sofoca, le dejó cicatrices profundas. Ahora, trabajando en el pequeño restaurante árabe tradicional del barrio Al-Fahd, encontró paz en la simplicidad. Sus manos creaban dulces árabes que hacían que los clientes volvieran cada semana. Baklava con pistacho, kunafa dorada y crujiente, maamul relleno de dátiles. Cada receta era un recuerdo de la abuela que le enseñó todo, la única persona que apoyó su huida. Jazmín vivía en un departamentito modesto, ahorraba cada dirham y evitaba acercarse demasiado a cualquier persona. La soledad era su escudo y ella lo usaba con orgullo. Pero aquellos ojos en el zoco habían atravesado su armadura como si ésta ni existiera. Mientras tanto, si les está gustando esta historia, suscríbanse al canal ahorita y activen la campanita para no perderse ningún video. Y comenten aquí abajo desde dónde nos están viendo. Quiero saber si nos ve gente de todo México o hasta de otros países que siguen estas historias. Ahora sí, regresen a la historia porque no van a creer lo que viene. Yaz llegó al restaurante Bima, cargando sus compras. Saludó a doña Amira, la propietaria de 70 años, que la trataba como nieta. El lugar era sencillo, pero acogedor, con mesas bajas, cojines coloridos y faroles de metal que proyectaban sombras danzarinas en las paredes de piedra. Doña Mira estaba agitada aquella mañana, hablando sin parar sobre una visita importante que recibiría al día siguiente. Un evento privado había sido agendado para la cena, algo que rara vez sucedía en el pequeño restaurante. Jazz no prestó mucha atención, enfocada en preparar la masa para los dulces del día. Sus manos trabajaban al ritmo que ella aprendió a amar, midiendo, amasando, moldeando. La cocina era su templo, el único lugar donde se sentía completamente en control. Allí ella no necesitaba a nadie, no dependía de promesas vacías o miradas que hacían que su corazón se acelerara. Allí ella estaba segura. Pero el destino tiene una forma peculiar de ignorar nuestros planes de seguridad. Aquella noche, mientras Jazmín cerraba el restaurante y caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos, ella no sabía que aquel hombre del zoco era Malik al-Ashid, el jeque más influyente de toda la región del Golfo. Ella no sabía que él había detenido su comitiva 3 veces ese día solo para preguntar sobre una mujer de ojos expresivos que vendía especias. Ella no sabía que Malik no conseguía quitarse su rostro de la cabeza desde aquel breve encuentro, y definitivamente no sabía que él había descubierto exactamente dónde ella trabajaba, y ya había reservado todo el restaurante para el día siguiente. El día siguiente
Amaneció con un calor diferente en Dubái, ese tipo de mañana donde el sol parece saber de algún secreto que tú todavía vas a descubrir. Jazmín llegó más temprano al restaurante porque doña Mira le había pedido ayuda extra para el tal evento especial. La anciana estaba nerviosa, de un modo que Jazmín nunca había visto, arreglando los cojines por quinta vez y puliendo faroles que ya brillaban. Jazmín se rió del nerviosismo de su jefa, sin imaginar que en pocas horas ella sería la persona más nerviosa de aquel establecimiento. Doña Amira finalmente reveló que el invitado era alguien muy importante, pero se negó a dar detalles, diciendo solo que era un honor recibirlo. Jazmín pasó la tarde preparando una variedad de platillos tradicionales. Mansaf con arroz y cordero, tabulé fresco con hierbabuena del zoco, hummus cremoso con aceite de oliva dorado escurriendo por los bordes. Para el postre se esmeró en un surtido de dulces que sería su carta de presentación. Cada movimiento en la cocina era preciso, casi meditativo. A ella no le importaba quién vendría a cenar. Importantes o no, todos merecían comida hecha con cuidado. Mientras trabajaba, intentaba no pensar en aquellos ojos que había encontrado en el zoco, pero ellos seguían apareciendo en su mente como un espejismo persistente en el desierto. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, doña Amira prácticamente expulsó a Jazz de la cocina. Ella insistió en que Jazmín debería servir las mesas aquella noche, pues la sobrina que normalmente hacía eso se había enfermado. Jazz protestó. Ella era repostera, no mesera, pero doña Amira no aceptó negativas. Jazmín cambió el delantal lleno de harina por uno más limpio, se recogió el cabello en un chongo sencillo y suspiró hondo. ¿Cómo podría saber ella que estaba a punto de servir té al hombre que había puesto su mundo de cabeza con solo una mirada? La ironía del destino apenas estaba comenzando a desenrollarse. Cuando la puerta del restaurante se abrió a las 8 de la noche, Jazz estaba arreglando cubiertos en una mesa y ni siquiera miró hacia arriba inmediatamente. Oyó pasos firmes, el sonido de voces masculinas en tono respetuoso, el susurro de ropas caras. Cuando finalmente levantó los ojos, su corazón se detuvo. Allí estaba él, el hombre del zoco, solo que ahora, vistiendo una túnica blanca impecable con un bisht negro bordado en dorado en los hombros, él parecía aún más imponente. Malik al-Rashid estaba parado en la entrada del restaurante y sus ojos ya estaban fijos en ella, como si supiera exactamente dónde ella estaría. El plato que Jazmín sostenía casi se le resbaló de las manos. El tiempo parece comportarse de forma extraña cuando dos personas se reconocen en niveles que van más allá de la lógica. Malik despidió a sus guardias de seguridad con un gesto discreto, pidiendo que esperaran afuera. Doña Mira prácticamente se inclinó en reverencia, murmurando bienvenidas en árabe clásico. Jazz se quedó allí parada, atrapada entre el impulso de correr y la imposibilidad de mover las piernas. Malik caminó hacia ella con pasos lentos, como quien se acerca a un pájaro salvaje que puede volar en cualquier momento. Cuando se detuvo a solo 1 metro de distancia, él sonrió de un modo que transformó completamente aquel rostro serio que ella vio en el zoco. Y entonces él dijo las palabras que harían que Jazmín cuestionara todo lo que creía sobre el destino. «He atravesado la mitad de la ciudad buscándote», Malik dijo en árabe, su voz profunda y suave al mismo tiempo. «Y ahora que te encontré, necesito saber tu nombre». Jazmín sintió que sus defensas intentaban levantarse, pero algo en la sinceridad de aquellos ojos las derribaba antes incluso de formarse. Doña Mira, percibiendo la tensión en el aire, discretamente se retiró a la parte trasera, dejando a los dos solos en el restaurante iluminado por faroles. Jazmín tragó saliva, sus dedos apretando el trapo de cocina que sostenía como si fuera una tabla de salvación.
Ella tenía dos opciones: huir, como siempre hacía, o por primera vez en 3 años, dar un paso hacia lo desconocido. Y lo que ella eligió la sorprendió incluso a ella misma. «Jazmín», ella respondió, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Jazmín». Malik repitió el nombre despacio, como si estuviera saboreando cada sílaba. Y algo en la forma en que él lo pronunció hizo que su nombre pareciera completamente nuevo. Él pidió permiso para sentarse, un gesto de respeto que tomó a Jazz por sorpresa. La mayoría de los hombres poderosos que ella había conocido simplemente tomaban lo que querían. Ella indicó la mesa principal con un movimiento de cabeza, intentando recuperar algo de compostura profesional. Después de todo, él era un cliente, nada más. Al menos eso era lo que ella intentaba convencer a su corazón acelerado. Mientras servía el té de menta en vasos de vidrio decorados, Jazmín podía sentir los ojos de Malik acompañando cada movimiento suyo. No era una mirada invasiva o incómoda, sino observadora, como si él estuviera intentando memorizar cada detalle. Malik comenzó a hacer preguntas sencillas sobre el restaurante, sobre los platillos, sobre cuánto tiempo ella trabajaba allí. Jazz respondía con educación, pero manteniendo distancia, un equilibrio delicado entre no ser grosera y no fomentar la intimidad. Ella trajo los platillos que había preparado, y cuando Malik probó el mansaf, sus ojos se iluminaron de una forma que hizo que algo se derritiera dentro del pecho de Jazmín. «Esto me recuerda la comida de mi abuela», Malik dijo con una sonrisa nostálgica. «Ella solía cocinar para mí cuando era niño, antes de todas las responsabilidades». Por un momento, el poderoso jeque desapareció y Jazz vio solo a un hombre con nostalgia de tiempos más sencillos. Ella se encontró queriendo saber más, queriendo entender quién era él realmente detrás del título y la riqueza. Pero entonces se acordó de sus promesas, de sus cicatrices, de todas las razones por las cuales había jurado nunca más involucrarse. Ella agradeció el elogio con un movimiento de cabeza y comenzó a retirarse a la cocina. Fue cuando Malik hizo algo completamente inesperado. Él se levantó de la mesa y preguntó si ella aceptaría sentarse y conversar con él. No una orden disfrazada de petición, sino una pregunta genuina, donde la negativa sería respetada. Jazmín se quedó tan sorprendida que casi se le escapa una risa nerviosa. Aquí estaba uno de los hombres más poderosos del Oriente Medio, pidiendo permiso para su compañía, como si ella fuera la reina y él el súbdito. La situación era tan absurda que tenía algo de ligeramente cómico. Jazmín miró a doña Amira, que había regresado, y ahora observaba todo desde un rincón con una sonrisa conocedora. La anciana asintió alentadoramente. Jazz suspiró, jaló una silla y se sentó del otro lado de la mesa manteniendo una distancia segura. «¿Por qué me buscó?», Jazz preguntó directamente, sin rodeos. «Usted ni me conoce». Malik apoyó los brazos sobre la mesa, su postura relajada, pero sus ojos intensos. Él contó que había algo en aquel breve encuentro en el zoco, algo que él no conseguía explicar ni ignorar, que pasó el día entero pensando en ella, lo que era completamente inusual para alguien cuya vida era regida por agendas políticas y reuniones de negocios, que necesitaba saber quién era aquella mujer que lo miró sin ni una pizca de interés por su posición o poder. Jazmín sintió que su corazón se apretaba porque ella sabía exactamente lo que él quería decir. Ella había sentido lo mismo, pero admitir eso sería abrir una puerta que ella cerró con candado hacía 3 años. Jazmín desvió la mirada, observando las sombras danzarinas de los faroles en la pared. Ella podía simplemente agradecer, despedirse y regresar a su vida segura y solitaria. O podía ser honesta, aunque fuera solo esta vez. «No busco nada», ella dijo finalmente, su voz baja, pero firme. «No busco amor.
No busco relaciones. No busco complicaciones. Vine a Dubái para empezar de nuevo sola y así es como pretendo seguir. Malik no pareció sorprendido ni desanimado por la respuesta. En vez de eso, él se inclinó ligeramente hacia adelante, y lo que dijo a continuación haría que Jazmín lo cuestionara todo. ¿Y si no estoy ofreciendo complicaciones? Malik preguntó con una suavidad que contrastaba con su presencia imponente. ¿Y si solo estoy pidiendo una oportunidad de conocerte sin presión, sin expectativas, solo dos seres humanos conversando? Jazmín se rió, pero era una risa sin humor, cargada de escepticismo construido a lo largo de años de decepciones. Ella señaló discretamente hacia la puerta donde los guardias de seguridad esperaban, hacia el lujo que él vestía, hacia todo lo que él representaba. ¿Cómo alguien así podría entender su vida, sus elecciones, sus heridas? Malik siguió su mirada, y para total sorpresa de Jazz, asintió con la cabeza. Él admitió que su posición hacía todo más complicado, pero eso no significaba que él no pudiera intentar. La conversación se extendió durante la noche de maneras que ninguno de los dos había planeado. Malik habló sobre la presión de cargar el legado de generaciones, sobre cómo cada decisión suya afectaba a miles de personas, sobre la soledad que venía con el poder. Jazmín, por su parte, se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Habló sobre su huida del compromiso arreglado, sobre cómo su ex prometido la trataba como propiedad, no como persona, sobre cómo su familia la desheredó por elegir libertad en vez de obediencia, sobre las noches en que lloró sola en una ciudad extranjera, preguntándose si había hecho la elección correcta. Había algo liberador en hablar con alguien que realmente escuchaba. Doña Amira eventualmente trajo los dulces que Jazmín había preparado, y cuando Malik probó la kunafa, él cerró los ojos por un largo momento. «Tienes un don», él dijo con sinceridad. «Cada mordida cuenta una historia». Jazmín sintió que sus mejillas se ruborizaban con el elogio. Ella explicó que aprendió todo con su abuela, que cada receta llevaba recuerdos de tardes soleadas en la cocina, de manos enharinadas y risas compartidas. Malik la observaba con una atención que iba más allá del interés casual, como si estuviera intentando memorizar no solo sus palabras, sino la pasión con que ella hablaba sobre su arte. Y en aquel momento, algo comenzó a resquebrajarse en la armadura de Jazmín. Cuando la noche avanzó y se acercaba la medianoche, Malik finalmente se levantó para irse. Él no pidió su número, no hizo promesas grandiosas, no intentó impresionarla con ofertas de cenas en hoteles 5 estrellas. En vez de eso, él simplemente preguntó si podría volver al día siguiente, no para un evento privado, sino solo como cliente regular, para comer la comida que ella preparaba. Jazz debería haber dicho no. Cada instinto de autopreservación le gritaba que se negara, pero cuando abrió la boca, lo que salió fue un sí titubeante, casi inaudible. Malik sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos, y Jazmín percibió que estaba en apuros. Después de que él se fue, doña Mira apareció al lado de Jazmín con una mirada maternal que decía 1000 palabras sin pronunciar ninguna. Jazz intentó protestar, explicar que era solo educación, que no significaba nada, que ella no estaba interesada. Pero la anciana solo apretó su mano con cariño y dijo: «A veces, mi querida, huir del amor es como intentar huir de tu propia sombra. Cuanto más corres, más te sigue. Tal vez sea la hora de dejar de correr». Jazz no respondió, pero las palabras resonaron en su mente durante toda la noche, mientras ella caminaba a casa por las calles silenciosas de Dubái. Aquella noche, acostada en su pequeña cama en el departamentito modesto, Jazmín no pudo dormir. Su mente repasaba cada momento de la conversación con Malik, cada palabra intercambiada, cada mirada compartida. Ella
Había trabajado tan duro para construir sus paredes, para protegerse de la posibilidad de ser lastimada nuevamente. Y ahora, en cuestión de horas, un extraño había encontrado grietas en esas paredes que ella ni sabía que existían. La parte aterradora no era que él hubiera encontrado esas grietas. La parte aterradora era que una pequeña parte de ella quería que él siguiera buscando, y eso aterrorizaba a Jazmín más que cualquier cosa. Malik cumplió su palabra y regresó al día siguiente, pero esta vez sin comitiva, sin guardias de seguridad visibles, vistiendo ropas más sencillas que no llamaban la atención. Yas casi no lo reconoció cuando él entró al restaurante durante la hora del almuerzo. Él se sentó en una mesa del rincón, como cualquier cliente normal, y pidió el platillo del día. Jazmín observó de lejos, dividida entre admiración por su esfuerzo en ser discreto y miedo de lo que eso podría significar. Él no estaba rindiéndose, él estaba realmente intentando, y eso hacía todo mucho más real y mucho más peligroso para su corazón cuidadosamente protegido. Durante los días siguientes, Malik se convirtió en presencia constante en el restaurante. Él venía en el horario más tranquilo, a veces con documentos de trabajo que revisaba mientras comía, a veces simplemente observando el movimiento. Doña Amira estaba adorando el aumento en el prestigio del establecimiento, aunque pocos supieran quién realmente era aquel cliente educado del rincón. Jazmín intentaba mantener distancia, limitándose a servir los platillos con educación profesional. Pero Malik tenía un modo de iniciar conversación que parecía natural, nada forzado. Una pregunta sobre el condimento usado en el arroz, un comentario sobre el clima, una observación sobre la decoración del restaurante. Poco a poco, las conversaciones fueron alargándose. Jazz descubrió que Malik tenía un sentido del humor seco que la tomaba desprevenida, haciéndola reír cuando menos lo esperaba. Como cuando él intentó ayudarla a cargar una bandeja pesada y casi tiró todo, admitiendo avergonzado que toda su educación de élite no incluyó clases de equilibrio con platos. O cuando él confesó que no sabía cocinar ni un huevo, porque siempre tuvo chefs a su disposición, y parecía genuinamente impresionado de que Jazz creara platillos tan complejos. Esos momentos ligeros hacían difícil mantener la distancia que ella había establecido. Hacían difícil recordar por qué estaba huyendo. Una tarde, cuando el restaurante estaba vacío entre el almuerzo y la cena, Malik encontró a Jazz en la pequeña área externa arreglando sillas. Él ofreció ayuda y antes de que ella pudiera negarse, ya estaba moviendo mesas con ella. Trabajaron en silencio cómodo por algunos minutos, hasta que Malik se detuvo y la miró con seriedad. Jazmín, sé que estás asustada. Entiendo por qué estás construyendo muros, pero necesito que sepas que no me rendiré fácilmente. No porque sea terco, sino porque algo me dice que tú vales cada esfuerzo. Jazmín sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Nadie nunca le había hablado de esa manera, con esa combinación de respeto y determinación. Pero antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Malik sonó con urgencia. Ella vio su expresión cambiar completamente, el peso de las responsabilidades volviendo a sus hombros como un manto invisible. Él contestó. Habló rápidamente en árabe formal, y Jazz percibió que era algo serio. Cuando colgó, Malik parecía dividido entre irse y quedarse. Él explicó que había una crisis diplomática surgiendo, reuniones de emergencia con miembros de la familia real, decisiones que no podían esperar. Jazmín sintió una punzada de algo que se negaba a llamar decepción. Ella asintió comprensiva. Después de todo, ella siempre supo que él no pertenecía a su mundo sencillo. Pero lo que él hizo antes de irse la dejó sin palabras. Malik tomó sus manos con delicadeza, el mismo gesto de cuando se despidió antes de viajar. Sus ojos buscaron los de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Jazmín se acelerara.
Necesito viajar a Riad mañana temprano. Reuniones que pueden durar días, tal vez una semana, pero voy a volver, Jazmín, voy a volver por ti. Ella quería decir que él no debía hacer promesas, que ella no esperaría, que era mejor así, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la sinceridad en aquellos ojos. Malik se alejó, caminó hasta la puerta, y antes de salir, se giró una última vez. «No desaparezcas», él pidió, casi como una súplica. Y entonces él se fue, dejando a Jazmín parada allí, sosteniendo sus propias manos donde él las había tocado, preguntándose qué diablos estaba pasando con ella. La semana siguiente fue extraña y vacía, de formas que Jazmín no esperaba. Ella intentaba convencerse de que todo estaba volviendo a la normalidad, la paz de antes. Pero el restaurante parecía más silencioso sin la presencia de Malik. Doña Amira percibió el cambio en el humor de la joven repostera, pero sabiamente no comentó nada. Solo ofreció tés calmantes y sonrisas alentadoras. Yas se volcó en el trabajo, creando recetas nuevas, experimentando combinaciones de sabores, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Pero por la noche, en la soledad de su departamentito, ella tomaba el teléfono y miraba la pantalla en blanco, preguntándose si Malik realmente pensaba en ella o si ya se había olvidado de la repostera de un restaurante modesto. Al cuarto día, algo inesperado sucedió. Una entrega llegó al restaurante dirigida a Yas. Dentro de la caja elegante había un regalo que la hizo reír y emocionarse al mismo tiempo. Era un juego profesional de utensilios de repostería de alta calidad, pero acompañado de un billete escrito a mano. «Para que sigas creando magia. Intenté elegir solo, pero el vendedor se dio cuenta de que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Su cara, cuando descubrió que no sé la diferencia entre un batidor y un cohete, fue impagable». Ya sostuvo el billete contra el pecho, una risa escapándose a pesar de sí misma. Él se había acordado, incluso en medio de crisis diplomáticas, él se había acordado. Pero la alegría duró poco. Aquella misma tarde, un hombre de apariencia severa entró al restaurante y pidió hablar con Jazmín en privado. Él se presentó como Rashid al-Nassar, consejero superior de la familia al-Rashid. Su tono era educado pero frío. Yas sintió un escalofrío subir por la espalda. Rashid fue directo al grano, con la crueldad de quien está acostumbrado a resolver problemas. Él sabía sobre los encuentros entre ella y Malik, sabía sobre su pasado, sobre su huida, sobre su familia que la desheredó. Y dejó muy claro que una mujer como ella nunca sería apropiada para alguien de la posición de Malik. Sus palabras eran veneno disfrazado de preocupación. El jeque Malik tiene responsabilidades que van más allá de sus deseos personales, Rashid dijo con falsa amabilidad. Su familia espera un matrimonio que fortalezca alianzas políticas. Una unión ya está siendo negociada con la hija de un líder importante de Qatar. Usted es una distracción, y las distracciones, por más encantadoras que sean, necesitan ser eliminadas por el bien mayor. Yas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas sus peores creencias sobre el amor y las promesas estaban siendo confirmadas. Claro que Malik tenía compromisos preestablecidos. Claro que ella nunca sería más que un pasatiempo para él. Claro que ella había sido tonta. Al comenzar a bajar la guardia, Rashid continuó ofreciendo una cantidad considerable de dinero para que ella facilitara las cosas, dejando Dubái y nunca más contactando a Malik. Yas sintió que la ira le hervía dentro, no por la oferta insultante, sino por la confirmación de todo lo que ella temía. Ella se levantó con una dignidad que no sabía que poseía y miró a Rashid a los ojos.
No necesito su dinero, y no necesito dejar mi ciudad porque hombres poderosos no pueden controlar sus caprichos. Dígale al jeque Malik que es libre de seguir con sus compromisos. Nunca hubo nada entre nosotros, aparte de conversaciones educadas entre cliente y empleada. Su voz no tembló, pero por dentro ella se estaba desmoronando. Rashid sonrió satisfecho y salió, dejando a Jazz sola con sus heridas reabiertas. Aquella noche, Jazz tomó una decisión. Ella no podía más seguir en el restaurante, no cuando cada rincón le recordaría a Malik. Doña Amira intentó convencerla de que se quedara, diciendo que ella debería al menos escuchar el lado de Malik, pero Jazmín estaba decidida. Ella había cometido el error de empezar a creer en cuentos de hadas, y la realidad había llegado para destruir esas ilusiones. Al día siguiente, ella entregaría su aviso previo y comenzaría a buscar trabajo en otra parte de la ciudad. Ella volvería a hacer lo que siempre hizo mejor: esconderse, protegerse, sobrevivir sola. Pero lo que Jazz no sabía era que, mientras ella planeaba su huida, Malik estaba en Riad librando su propia batalla. Una batalla que cambiaría todo. Malik estaba sentado en una sala de reuniones ornamentada en el Palacio Real de Riad, rodeado por tíos, primos y consejeros, todos discutiendo su futuro como si él no estuviera presente. La reunión sobre la crisis diplomática se había transformado rápidamente en presión para que él finalmente aceptara el matrimonio arreglado con Amira Al-Thani, hija de una familia influyente de Qatar. Era una unión que tenía sentido políticamente, económicamente, estratégicamente. Tenía sentido en todos los aspectos, excepto en el único que importaba para Malik: su corazón. Por años, él había pospuesto esa decisión, enfocándose en sus responsabilidades, convenciéndose de que el amor romántico era un lujo que hombres en su posición no podían tener hasta que conoció a Jazmín. Durante toda la semana, mientras fingía prestar atención a discusiones sobre alianzas y acuerdos comerciales, su mente volvía constantemente a aquella repostera de ojos desafiantes que no se impresionaba con títulos. Malik había enviado el regalo de los utensilios, esperando hacerla sonreír, imaginando su reacción. Él contaba las horas para poder regresar a Dubái, para seguir rompiendo las barreras que ella erigía. Por primera vez en su vida, él quería algo solo para sí, algo que no tenía nada que ver con el deber o la política. Y cuanto más sus consejeros presionaban por el matrimonio arreglado, más él tenía la certeza de que no podía seguir adelante sin al menos intentar luchar por lo que realmente quería. Tienes responsabilidades. Su tío más viejo, Yeque Hassan, dijo con la autoridad de quien siempre fue obedecido: los sentimientos son pasajeros, las alianzas son eternas. Esa muchacha de Dubái, ella es inadecuada para tu posición. Malik sintió que la ira le subía por el pecho. ¿Cómo sabían ellos sobre Jazmín? ¿Él había sido discreto o pensó que lo había sido? Fue cuando percibió que Rashid, el consejero que él nunca quiso, pero en quien su padre confiaba, estaba sentado con expresión satisfecha. Aquel hombre lo había mandado investigar, había invadido su privacidad y, probablemente, ya estaba tomando medidas para resolver el problema. Malik se levantó tan abruptamente que la silla raspó el suelo de mármol. «Con todo respeto», Malik dijo, su voz controlada, pero peligrosamente baja. «Mi vida personal no está en discusión. Cumpliré mis responsabilidades, como siempre he hecho. Pero no voy a aceptar un matrimonio arreglado solo porque es conveniente para alianzas políticas. No más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jeque Hassan se puso rojo de ira. Los consejeros intercambiaron miradas chocadas y Rashid perdió aquella expresión satisfecha.
Malik sabía que estaba cruzando una línea que rara vez era desafiada en su familia, pero él también sabía que si no tomaba una posición ahora, pasaría el resto de la vida arrepintiéndose, y entonces su tío dijo las palabras que transformaron todo en declaración de guerra. Si eliges a esa mujer inapropiada en vez de tus responsabilidades, Sheikh Hassan dijo fríamente, estarás eligiendo abdicar de tu posición en la familia. No habrá vuelta atrás. Era un ultimátum, elegir entre Jazmín y todo lo que él conocía, todo lo que era, todo lo que su familia representaba. Malik miró alrededor de la sala a los rostros de hombres que lo conocían desde niño, que lo moldearon para ser líder, que depositaron esperanzas y expectativas sobre sus hombros. Él pensó en generaciones de tradición, en responsabilidades que iban más allá de él mismo. Y entonces pensó en Jazmín, en cómo ella hacía que sus ojos brillaran al hablar sobre sus recetas, en su fuerza silenciosa, en cómo ella lo hacía querer ser mejor, no por deber, sino por elección. Entonces voy para Dubái mañana temprano, Malik dijo tranquilamente, y espero que cuando yo regrese con mi respuesta final, ustedes estén listos para escuchar no solo a un jeque, sino a un hombre. Él salió de la sala sin esperar permiso, su corazón latiendo fuerte, pero su mente cristalina. Él no sabía cómo resolvería todo, pero sabía que necesitaba ver a Jazmín, conversar con ella, entender si lo que sentía era recíproco. Solo había un problema que Malik aún no sabía. Mientras él planeaba su gran declaración, Rashid ya había plantado las semillas de la duda en Jazmín, y ella estaba lista para desaparecer de la vida de él antes de que él pudiera regresar. La carrera contra el tiempo había comenzado y Malik no tenía idea del desafío que lo esperaba. Malik llegó a Dubái antes del amanecer, sin avisar, sin comitiva, conduciendo él mismo el coche alquilado por las calles aún vacías. Él fue directo al restaurante, pero encontró solo a doña Amira abriendo el establecimiento. La expresión de la anciana cuando lo vio fue de alivio, mezclado con preocupación. Necesita encontrar a Jazmín inmediatamente, ella dijo sin rodeos. Ese demonio de su consejero estuvo aquí, le dijo cosas horribles. Ya se va a dejar el trabajo, tal vez hasta dejar Dubái. Ella está convencida de que usted solo estaba jugando con ella, que ya tiene un matrimonio arreglado. Malik sintió que la sangre se le helaba en las venas. Rashid había llegado primero. Claro que sí. Doña Amira le dio la dirección del departamentito de Jazmín, un lugar modesto en el barrio de Deira. Malik condujo como si su vida dependiera de ello, porque de cierta forma dependía. Él subió las escaleras del edificio antiguo, 2 escalones a la vez. Encontró la puerta 3B y tocó con una urgencia que rayaba en la desesperación. Cuando Jazz abrió, todavía en pijama, con los ojos hinchados de quien había llorado, la expresión en su rostro pasó de sorpresa a dolor, a ira, en cuestión de segundos. «¿Qué quiere aquí?», ella preguntó. Su voz fría como Malik nunca había oído. Él podía ver cajas apiladas detrás de ella, ropa doblada, una vida siendo empacada para partir. «Necesito explicar», Malik comenzó, pero Jazmín sacudió la cabeza, las lágrimas ya formándose nuevamente en sus ojos. ¿Explicar qué? ¿Que soy una distracción conveniente? ¿Que usted tiene una prometida esperando en algún palacio? ¿Que yo fui una tonta al creer que alguien como usted podría interesarse por alguien como yo? Cada palabra era un cuchillo, y Malik sentía cada corte. Él intentó entrar, pero Jazz bloqueó el paso. «Usted no entiende», él insistió. «Rashid mintió o al menos distorsionó todo. Sí, hay presión para un matrimonio arreglado. Sí, mi familia quiere que me case con Amir Al-Thani, pero yo dije no, porque existes tú». «Mentiroso», Jazmín susurró, pero había menos convicción en su voz.
¿Por qué alguien como usted renunciaría a todo por alguien como yo? Eso no tiene sentido. Yo soy nadie. Usted es prácticamente de la realeza. Su consejero dejó muy claro que yo nunca sería apropiada para su mundo. Malik sintió que la ira hacia Rashid crecía aún más, pero se obligó a mantener la calma. Él necesitaba hacer que Jazz entendiera. ¿Puedo entrar? Él preguntó gentilmente. Por favor, solo deme 5 minutos para explicar todo. Si después usted todavía quiere que me vaya, me iré y nunca más la molestaré. Pero necesito que usted escuche la verdad. Jazmín dudó, su mano aún sosteniendo la puerta claramente dividida entre su corazón y su cabeza. Finalmente, ella abrió el espacio para que él entrara. El apartamento era minúsculo, pero impecablemente organizado, con toques personales que mostraban quién era Jazmín realmente. Fotos de la abuela en la pared, libros de recetas apilados, una pequeña colección de especias en la cocina. Malik se sentó en el único sofá pequeño, mientras Jazmín permaneció de pie, brazos cruzados defensivamente. Él respiró hondo y comenzó a contar todo sobre la reunión en Riad, sobre la presión de la familia, sobre el ultimátum que recibió, sobre cómo él había decidido que no importaba lo que costara, él necesitaba al menos intentar luchar por una oportunidad de tener algo real, algo elegido, no arreglado. Sé que parece una locura, Malik dijo, su voz cargada de una emoción que rara vez permitía mostrar. Nos conocimos hace tan poco tiempo, pero Jazmín, en toda mi vida, nunca sentí lo que siento cuando estoy cerca de ti. Nunca me sentí realmente visto, realmente aceptado por quien soy, en vez de por lo que represento. Tú discutes conmigo, me desafías, me haces reír de mí mismo. Tú me tratas como un ser humano, no como un título. Y sí, hay complicaciones enormes. Sí, mi familia luchará contra esto. Sí, será difícil. Pero si tú sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, entonces vale la pena intentarlo. Malik se detuvo, sus ojos suplicantes, su alma expuesta de una forma que lo volvía completamente vulnerable. Jazmín se quedó en silencio por un largo momento, las lágrimas escurriendo libremente ahora. Toda su vida ella había huido de promesas porque siempre se rompían. Toda su vida ella se había protegido porque nadie más haría eso por ella. Pero aquí estaba este hombre, este jeque poderoso poniéndose a disposición, ofreciendo no garantías, sino honestidad, no facilidad, sino esfuerzo genuino. Y Jazmín percibió que tenía una elección que hacer. Ella podía seguir huyendo por el resto de su vida, segura, pero sola. O podía, por primera vez, dejar de correr y ver qué pasaría si ella realmente confiaba. Lo que ella dijo a continuación sorprendió incluso a ella misma, pero venía de un lugar tan profundo y verdadero que no podía ser negado. Yo también sentí, Jazmín confesó, su voz quebrándose. Desde aquel primer momento en el zoco, sentí algo que me asustó completamente. Por eso intenté mantener distancia, por eso construí muros, porque yo sabía que si te dejaba entrar, si dejaba que esto creciera, sería imposible no enamorarme. Y enamorarme significaría arriesgarme a ser destruida de nuevo. Ella se sentó a su lado en el sofá, manteniendo aún una pequeña distancia, pero no la distancia infranqueable de antes. Malik se volvió hacia ella, y había tantas emociones en sus ojos que Jazmín sintió que su corazón se apretaba. No puedo prometer que será fácil, él dijo honestamente. No puedo prometer que mi familia aceptará inmediatamente, pero puedo prometer que lucharé por ti, por nosotros. Jazmín limpió las lágrimas de su rostro, y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser vulnerable. Tengo miedo, ella admitió. Miedo de no ser suficiente para tu mundo.
Miedo de que te des cuenta de que soy solo una repostera con un pasado complicado y una familia que me rechazó. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error terrible. Malik tomó sus manos con delicadeza, el mismo gesto de cuando se despidió antes de viajar. Y yo tengo miedo de perderte antes, incluso de realmente tenerte. Tengo miedo de que huyas y yo nunca más pueda encontrarte. Tengo miedo de pasar el resto de la vida preguntándome, ¿y si? Entonces, ¿qué tal si tenemos miedo juntos en vez de separados? Aquellas palabras simples, dichas con tanta sinceridad, rompieron las últimas defensas de Jazmín. Ella se inclinó hacia Malik y por primera vez permitió que él la abrazara. Fue un abrazo que llevaba promesas tácitas, miedos compartidos y una esperanza frágil, pero creciente. Ellos se quedaron así por largos minutos, solo respirando juntos, acostumbrándose a la cercanía, a la vulnerabilidad, a la posibilidad de algo real. Cuando finalmente se separaron, Jazmín tenía una expresión más ligera en el rostro. «No sé cómo hacer esto», ella dijo con una sonrisa tímida. «Nunca tuve una relación de verdad basada en elección y no en obligación. Entonces, vamos a aprender juntos». Malik respondió también sonriendo. Un paso a la vez, sin presión, sin prisa, solo siendo honestos el uno con el otro. Ellos conversaron por horas allí en aquel apartamento pequeño, haciendo planes, discutiendo preocupaciones, estableciendo límites saludables. Malik admitió que necesitaría regresar a Riad para enfrentar a su familia oficialmente, pero esta vez con Jazz a su lado, si ella quería. Jazz confesó que la idea la aterrorizaba, pero que estaba dispuesta a intentar. Ellos se rieron cuando Malik ofreció ayudarla a deshacer las cajas que ella había empacado para huir, y él fue absolutamente pésimo en eso, colocando las cosas en los lugares equivocados hasta que Jazmín asumió el control entre risas. Alrededor del mediodía, el estómago de Malik rugió fuerte, rompiendo un momento de silencio cómodo. Jazmín lo miró sorprendida y luego se echó a reír a carcajadas. «El gran jeque también siente hambre como meros mortales», ella lo provocó, y Malik tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No he comido nada desde anoche», él admitió. «Estaba desesperado por llegar hasta ti». Jazmín sacudió la cabeza con falso desaire, pero se levantó y fue para la cocina minúscula. «Voy a hacer algo rápido. Tú quédate ahí sentado y no toques nada. Ya vi tus habilidades domésticas». Malik aceptó la orden con una sonrisa, observándola trabajar en la cocina, y sintió una paz que no experimentaba hacía años. Mientras Jazmín preparaba huevos revueltos con zaatar y pan árabe fresco, ellos continuaron conversando sobre sueños, sobre miedos, sobre el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Malik habló sobre su deseo de modernizar ciertas tradiciones sin perder el respeto por las raíces. Jazmín compartió su sueño de un día tener su propia repostería, un lugar pequeño pero suyo, y allí, en aquella cocina minúscula, con aroma a especias y huevos en el aire, ellos comenzaron a construir no un cuento de hadas, sino algo mejor, algo real, algo que ellos eligieron, algo que valía cada complicación que vendría. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el mayor desafío aún estaba por venir y él vendría más rápido de lo que imaginaban. 2 semanas después, Jazmín estaba en el asiento del pasajero del coche de Malik, viajando por la carretera que llevaba a Riad. Sus manos estaban sudorosas y su corazón latía tan fuerte que ella tenía la certeza de que Malik podía oírlo. Ella había accedido a acompañarlo para conocer a su familia, para enfrentar juntos las tormentas que vendrían. Malik sostenía su mano siempre que podía quitar la mano del volante, ofreciendo aliento silencioso. Cuando llegaron al complejo de la familia Al-Rashid, con sus jardines expansivos y arquitectura que mezclaba tradición y modernidad,
Jazmín casi pidió regresar, pero entonces recordó las palabras de su abuela. Coraje no es ausencia de miedo, mi niña. Es hacer lo que necesita ser hecho, incluso con el miedo. La recepción fue exactamente tan tensa como Jazmín había imaginado. Sheikh Hassan la miró con desaprobación mal disimulada. Rashid estaba allí, su expresión satisfecha diciendo que él esperaba que ella fallara. Otros miembros de la familia alternaban entre curiosidad y escepticismo, pero hubo sorpresas también. La madre de Malik, Sheikh Laila, una mujer elegante, de ojos gentiles, saludó a Jazz con calor genuino. Ella jaló a la joven a un rincón y susurró: «Mi hijo nunca desafió a la familia por nada. Si él está dispuesto a hacer esto por ti, entonces tú debes ser realmente especial. Muéstrame quién eres». Aquellas palabras le dieron a Jazmín el coraje que necesitaba. Durante la cena formal, donde Jazz estaba siendo claramente evaluada, Sheikh Hassan hizo preguntas invasivas sobre su familia, su educación, sus calificaciones. Cada pregunta era diseñada para hacerla parecer inadecuada. Jazmín respondió con honestidad, pero con dignidad, sin disculparse por sus orígenes o sus elecciones. Cuando Rashid comentó con desdén sobre su trabajo como repostera, fue Malik quien intervino. Jazz tiene un don que no puede ser enseñado en escuelas de élite. Ella crea con pasión, trabaja con dedicación y construyó una vida independiente con sus propias manos. Esas son cualidades que yo admiro más que cualquier título o conexión familiar. El silencio que siguió fue incómodo, pero Jazmín sintió que su corazón se calentaba. La verdadera vuelta de tuerca vino de un lugar inesperado. Al día siguiente, Jazmín estaba en la cocina del palacio, ayudando a preparar postres para otra cena, no porque se lo pidieran, sino porque cocinar la calmaba. Ella estaba haciendo mamul relleno de dátiles, usando la receta de su abuela. Sheikh Laila entró y se quedó observando, fascinada con la habilidad y el cuidado con que Jazmín trabajaba. Cuando los dulces estuvieron listos, Laila probó uno y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es exactamente como los hacía mi madre», ella susurró. «Ella murió cuando yo tenía 15 años. Nunca más probé mamul así». En aquel momento, algo cambió en la dinámica familiar. Sheikh Laila comenzó a defender a Jazmín abiertamente, compartiendo historias de cómo ella misma había enfrentado resistencia al casarse con el padre de Malik, por no ser de una familia tan prominente como algunos esperaban. Ella habló sobre cómo el amor y el respeto construyeron un matrimonio fuerte que duró décadas. Poco a poco, otros miembros de la familia comenzaron a ver a Jazmín no como una amenaza o una inadecuación, sino como una persona real, con sus propias fortalezas. Hasta Sheikh Hassan, aunque aún reservado, comenzó a suavizar su oposición cuando vio la felicidad genuina en su sobrino por primera vez en años. Rashid, percibiendo que estaba perdiendo influencia, intentó un último movimiento desesperado, pero fue firmemente puesto en su lugar por Malik y terminó siendo removido de su posición de consejero. En la última noche de la visita, Malik pidió a Jazmín que lo encontrara en el jardín después de la cena. Ella lo encontró parado cerca de una fuente antigua, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Él estaba nervioso de una forma que ella nunca había visto, y eso la hizo sonreír. «Jazmín», Malik comenzó tomando sus manos, «sé que todavía hay desafíos por delante. Sé que mi vida pública traerá presiones que tú nunca pediste. Sé que habrá personas que te cuestionarán, que nos cuestionarán, pero también sé que no quiero enfrentar ninguno de esos desafíos sin ti a mi lado». Él se arrodilló y Jazmín sintió que las lágrimas comenzaban a escurrir. «Tú me enseñaste que el coraje a veces es dejar de correr. Me enseñaste que el amor real es elección, no obligación.
Tú me haces querer ser mejor, no por deber, sino porque tú mereces la mejor versión de mí. Jas, quieres casarte conmigo, no porque es lo que se espera, sino porque es lo que nuestros corazones eligen. Jazmín miró a aquel hombre que había cruzado desiertos, literal y metafóricamente, para reescribir el destino de ellos. Pensó en todo lo que pasaron en tan poco tiempo, en todas las veces que ella casi huyó, en todos los momentos que ella tuvo que elegir coraje en vez de miedo. Y entonces, con voz clara y corazón lleno, ella dijo, «Sí, 1000 veces sí, no porque seas jeque, sino porque eres Malik, porque me viste cuando yo intentaba ser invisible, porque esperaste cuando yo necesitaba tiempo, porque me haces creer que los cuentos de hadas pueden ser reales si estamos dispuestos a luchar por ellos». Malik colocó un anillo simple pero hermoso en su dedo, y ellos se besaron bajo las estrellas. Dos personas que se habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que no sabían que estaban buscando. 6 meses después, en el mismo restaurante donde todo comenzó, ahora ampliado y reformado con inversión, que Malik se empeñó en dar como regalo de bodas, Jazmín y Malik celebraron su unión. No fue una boda de gala en un palacio, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. Doña Amira lloró de alegría. La familia de Malik asistió y demostró apoyo genuino, y hasta la abuela de Jazmín, que había viajado secretamente desde el pueblo, desafiando a su propia familia, estaba allí para bendecir a su nieta. La ceremonia mezcló tradiciones de forma que honraba el pasado de ambos, mientras celebraba el futuro que estaban construyendo juntos. Y cuando dijeron sus votos, no fueron palabras ensayadas, sino promesas sinceras de dos personas que entendían que el amor verdadero es trabajo, elección diaria y coraje constante. La vida no se convirtió en un cuento de hadas perfecto después del matrimonio. Hubo desafíos, momentos difíciles, ajustes complicados. Jazmín tuvo que aprender a navegar la vida pública al lado de Malik, y él tuvo que defender constantemente la elección de ellos contra críticos y tradicionalistas. Pero cada vez que el camino se ponía difícil, ellos recordaban aquel momento en el zoco de especias, de aquel primer encuentro en el restaurante, de todas las veces que eligieron coraje en vez de miedo. Jas abrió su propia repostería, un espacio que se convirtió no solo en un negocio exitoso, sino en una comunidad donde las mujeres encontraban apoyo y oportunidades. Malik implementó reformas en su región que equilibraban tradición con progreso, inspirado por la fuerza y perspectiva de su esposa. Juntos ellos probaron que, a veces, el mayor acto de rebeldía es elegir el amor verdadero. Y aquella noche, años después, cuando Jazmín estaba cerrando la repostería, después de un día largo, pero satisfactorio, Malik apareció como hacía con frecuencia, con flores y una sonrisa cansada. Ellos caminaron de la mano por las mismas calles donde todo comenzó, conversando sobre el día, riéndose de chistes internos, planeando el futuro. Jazmín pensó en cómo su vida había cambiado completamente porque ella decidió dejar de correr, porque ella eligió creer que tal vez, solo tal vez, ella merecía ser elegida también. Y mientras caminaban bajo el cielo de Dubái, con el pasado perdonado y el futuro prometedor, ella supo con certeza absoluta que había hecho la elección correcta. A veces, dejar que alguien reescriba tu destino es el acto más valiente de todos. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguna historia nueva que traemos toda semana. Estas historias están hechas para ustedes, para tocarles el alma y recordarles que el amor verdadero existe cuando tenemos el coraje de elegirlo. Si esta historia les llegó al alma, dejen su like. Esto ayuda al canal a crecer y a traer más historias para ustedes. Suscríbanse para no perderse los próximos videos y comenten desde dónde nos están viendo.
¿Y cuál les emocionó más? Yo leo todos los comentarios y me encanta saber que estas historias están tocando corazones por todo México y por el mundo. A veces, la vida nos quita todo, no para castigarnos, sino para mostrarnos lo que realmente importa. Y cuando ustedes crean que lo perdieron todo, recuerden, puede ser exactamente ahí donde van a encontrar lo que siempre buscaron. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.